Este es su programa Alegría Infantil. Hoy en un día muy alegre. Realmente es un privilegio para mí compartir con estos grandes chicos de la Romana. Y hoy un día súper especial. Tenemos la visita de Juan Hernández Inirio. Como joven me representa Juan. Es un placer tenerte aquí como un escritor. Realmente hay que tener mucha cultura. Realmente hay que tener mucha cultura en un tiempo, en una temporada, en una generación donde realmente somos muy pocos los que se sientan y leen, se educan y tratan de buscar realmente lo bueno en cada cosa. Realmente también creo que eres poeta, si mal no recuerdo. Pero nada, es un placer tenerte aquí con estos grandes jóvenes que van a dirigir la entrevista. Debes de sentirte privilegiado. Son muy pocos los que son entrevistados por estos grandes chicos. Yo me senté ahí el sábado pasado y me puse nervioso. Bueno, yo estoy un poco nervioso también. Espérate un poquito al micrófono. Yo estoy un poco nervioso también. Muchísimas gracias, Mario. Quiero saludar también a Mía, a Angélica, a Sebastián, a toda la audiencia, por supuesto, y agradecerle muchísimo a mi querida amiga Claribel Mejía por esta invitación. Yo muy encantado. Mira, y para empezar, ¿cómo fueron tus inicios en la escritura? Bueno, pues yo comencé a escribir cuando tenía como 11 años, más o menos, pero como he contado muchas veces, por muchos años de mi vida, en mi adolescencia, yo pues estaba en otras cosas, estaba más enfocado en naturalmente mis estudios, en el deporte, y entonces digamos que no pensé que algún día me iba a dedicar de forma profesional a ser escritor. Ya cuando tenía 17 años y entonces ya como que madurando un poquito más, fue que vi que eso para mí era una gran pasión, que era algo que llenaba mi vida, que era algo que yo quería pues seguir, independientemente de otras cosas que hiciera. Pero sí he contado muchas veces que el primer poema que escribí, lo escribí para una chica en la escuela. Y así que fue un inicio bastante melodramático, la cosa no se dio, pero quedó la poesía. Qué bello. ¿Qué le inspiró para escribir, bueno, o sea, su primer poema para esa chica? O sea, ¿qué te inspiró? O sea, ¿qué pasó por tu mente antes de escribir eso? Bueno, ya tenía, digamos que un tiempo leyendo, porque siempre me gustó mucho la lectura y pues tenía algunos profesores que nos estimulaban mucho a leer poemas, a leer novelas. Y entonces pues llegado el momento, ya eso para mí era como una forma de expresarme. Yo escribía unos poemas que eran muy rimados, que eran muy cursis. Suerte que esos poemas se han perdido hace mucho tiempo. O sea, no tiene que ver nada con como yo escribo ya en mis años adultos. Pero digamos que era como una forma bien inocente, bien tierna de uno expresar sus emociones. Yo creo que es muy común que los adolescentes escriban, aunque no sea poesía, aunque no sea algo tan rebuscado, tan sofisticado, pero que, qué sé yo, un diario, pensamientos, reflexiones de cosas que le pasan. En mi caso, pues, la forma que yo encontré era a través de la poesía. Qué hermoso. ¿Qué le inspiró para escribir su primer libro? Ese primer libro tiene una historia bien caótica, bien accidentada, que es un libro que se llama Cantar de hojas muertas. Se publicó en el 2010 cuando yo tenía 19 años, o sea, lo hice bastante joven. Ya tengo 33, han pasado muchos años. Y entonces, pues como Repite la pregunta. ¿Qué le inspiró para escribir su primer libro? decía que ese libro se publicó cuando yo tenía 19 años. Entonces, como les decía, creo que a los 17 por ahí es que yo sentí que podía tomarme más en serio eso. Así que en ese periodo pues escribí mucho, sobre todo comencé a relacionarme con escritores adultos de aquí de la Romana, que es donde nací, donde primero me destaqué. Y entonces pues llegado un momento pues se me invitó mucho a eso, a que ya pensara en publicar un libro, en algo más formal, que el libro es como la cédula del escritor. Y bueno, así salió con una editora que se llamaba La Zafra, aquí en la Romana. Aunque es el primero y han venido muchos otros después, pero tiene para mí un valor muy especial porque fue como, digamos, la confirmación de que eso que yo soñaba, de que eso que yo quería, se podría convertir en realidad. ¿Cuáles consejos fueron para motivar la lectura a los jóvenes? ¿Cuáles consejos puedo dar para motivar la lectura de los jóvenes? Bueno, pues les cuento que yo a través de los años ya no lo hago tanto porque ya no estoy en otras cosas, pero a lo largo de los años
yo he dado muchas charlas en escuelas del país, de aquí de la Romana también, preferiblemente, pero también en muchas partes del país, sobre esto de motivar a la lectura. Y con el tiempo yo descubrí que aunque yo tenía algunos consejos que me habrían servido a mí, quizás la experiencia de los demás no va a ser distinta, sobre todo porque ustedes están en una generación muy distinta a la mía. Tengo que hacer este preámbulo. Entonces, por ejemplo, yo crecí sin internet. Yo vine a tener una computadora cuando tenía 19 años. O sea, yo vine a tener un teléfono cuando tenía como 15, 16 años. Entonces, obviamente ustedes están en un tiempo de mayores distracciones. Y yo lo que he pensado es, ya educándome mucho sobre este tema, estudiando mucho, que hay que sacarle un gran provecho a la tecnología para leer, ¿no? La tecnología tiene un lado oscuro y tiene un lado luminoso. Entonces, el luminoso en este campo de la lectura es que uno tiene acceso a libros que antes, si no era, pues, qué sé yo, yendo a una biblioteca o una librería, iba a ser imposible. Yo mismo leo mucho de manera virtual. Entonces, mi consejo es que lean algo que les guste, sobre todo si no han adquirido mucho el hábito, porque yo no puedo decirles, oye, lean, qué sé yo, tal cosa de Juan Bosch o de Pedro Mir, si eso quizás es para ustedes muy complicado todavía. No se lean algo que les guste, muchos libros juveniles, muchas sagas de adolescentes, hay muchos temas que a ustedes les pueden interesar y quizás a mí no. Y ya con el tiempo, cuando uno se acostumbra a leer, entonces se le hace más fácil y uno no se duerme leyendo. Realmente es así, a la tecnología le podemos sacar muchísimo provecho porque hay muchísimas plataformas para leer. Hay muchísimos, si no les gustan los libros tan formales así, Claro. hay libros como de saga, por ejemplo, a mí me encanta Harry Potter. Tengo 2 libros de Harry Qué Potter bien. y esos son los únicos libros que yo me puedo leer con gusto porque es que no me voy a sentar a leer un libro, qué sé yo, de Juan Bosch o algún escritor así. No estoy diciendo que sean malos, Mario Amparo, pero, o sea, no es mi tipo, o sea, no lo voy a leer realmente. Hay que ser honesto. Hay que ser honestos. Entonces, investigando un poquito más sobre ti y viendo, estuviste un tiempo fuera de República Dominicana. O sea que me stalkearon entonces. Sí, Hicieron su tarea. claro, hice mi tarea. Estuviste un tiempito fuera de República Dominicana. ¿Qué estabas haciendo allá más o menos? ¿Era por motivos de preparación? Sí, yo fui a hacer una maestría en España, bueno, un máster como se llama allá, un máster que tiene que ver con mi carrera, se llama Cultura Contemporánea. El máster tiene un nombre largo, pero vamos a poner un nombre corto. Cultura Contemporánea, tiene que ver con gerencia de instituciones artísticas, con estudios literarios, etcétera. Entonces estuve 1 año y pico en Madrid, viviendo allí en Madrid, la capital de España, pero también pude conocer mucho toda la geografía de España, bueno, no toda, pero quiero decir, anduve mucho en las regiones, y entonces también conocí otros países de Europa. Fui a Francia, Italia, Suiza, pero muchas ciudades, en fin. Fue una gran experiencia, ya no solamente por lo del turismo en sí, sino propiamente por los estudios. Me preparé muchísimo, aprendí mucho, leí bastante, hice muy buenas relaciones, conocí otra sociedad que me abrió mucho los ojos porque pues entendí, ¿no? Las dimensiones que tienen las instituciones, que tiene el orden, la seguridad allí. Y algo muy importante es que también entonces luego que terminé mi maestría comencé a hacer un doctorado en el que está en curso, que me toma 4 años, ya llevo 1 año y pico. Así que pues todo maravilloso en esa experiencia. Tengo que volver allí eventualmente porque siguen algunos compromisos académicos, pero sí me di mi viajecito por ahí. Qué bello. Bueno, me dijeron por ahí que hacías unas exclamaciones los días de la independencia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? O sea que declamaba poemas, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que sí que me llegó a tocar un par de veces, tanto desde que era adolescente en la escuela, siempre participaba mucho en las actividades. Y pues aquí en La Romana, en un momento que estuve desempeñando funciones públicas, también participaba una que otra vez. Mira, qué bueno que tú me lo mencionas, porque son cosas que yo he ido ya no haciendo tanto con los años, porque uno pues entra en otros compromisos, pero es algo que me gusta mucho, sí, de declamar. Tengo muchísimo tiempo que no lo hago. Y siempre, pues a ustedes que hablaban de la Marcha de la Independencia, pues siempre asistía. Este año no fui, pero recuerdo que el año pasado, después de mucho tiempo de ausencia, participé. Es una experiencia muy bonita. Sí, yo de hecho cuando estaba un poco más pequeño, porque ahora con estos atajes que tengo de muchas cosas, Muy preocupado. también hacía poemas para la independencia, ya sea de que enamorado de alguien por ahí, y hacía poemas como niño, en fin. Sí.
¿Cuándo se realizaría una nueva feria de lectura en La Romana? Oye, pero ustedes están activos, esas son cosas, esas son primicias que, bueno, yo no puedo decir todavía la fecha porque hemos convenido con el equipo organizador que todavía no vamos a revelar esa información, me encantaría, pero les aseguro que cuando se pueda hacer el anuncio lo voy a decir aquí. Ahora bien, sí puedo decir que la tercera feria del libro de La Romana, que hicimos anteriormente en 2018 y 2019, queremos celebrarla este año, estamos trabajando en ello y nuestra expectativa es que sea en la primera mitad de este año. Entonces, la primera mitad significa que a más tardar en el mes de junio, pero podría ser antes, estamos trabajando en eso, así que yo les mantendré muy informados y agradecido de su interés. Claro, ¿cuáles son los beneficios que tú le ves a la lectura? Porque, por ejemplo, yo estudiando oratoria, nos ponían a leer mucho en voz alta. Y leer, porque te abre el vocabulario. O sea, tú tienes muchas palabras en tu mente si lees. Entonces, aparte de ese, ¿qué otros beneficios tú le ves a la lectura? Bueno, primero yo creo que una vida sin leer es una vida más aburrida. Porque cuando tú estás como solamente sumergido en tu cotidianidad, en lo que tú conoces, la vida se torna como muy monótona. Por más interesante que sean las cosas que tú hagas, al final uno quiere, es una necesidad del ser humano, la de como salir un poco de su propia experiencia individual. Por eso vemos películas también, por eso nos interesa que nos cuenten historias, por eso somos chismosos. Yo siempre he dicho que la literatura es una forma elevada del chisme, es decir, esa necesidad que tenemos de que nos cuenten una historia. Lo que pasa es que en el libro eso adquiere una dimensión, como digamos, muy profesional, porque ya en vez de yo decirte, oye, tú no sabes lo que pasó allí cuando yo venía, que vi una mujer que estaba teniendo una situación porque andaba con un niño pequeño y entonces tuvo un conflicto con otra mujer. Si yo te hiciera comenzar a hacer esa historia, tú vas a querer saber más. Claro. Lo que pasa en el libro es eso mismo. Nos cuentan una historia, solamente que el escritor ha adquirido una capacidad de mantener esa intriga en un nivel más alto, de usar las palabras, como tú dices, de forma más sabia. En fin, la lectura primero cumple con esa necesidad humana de que nos cuenten algo diferente a lo que ya sabemos, de que nos eduquen, y también nos entretiene muchísimo. O sea, yo sé que cuando tú lees Harry Potter, pues obviamente, pues perdona que yo me acostumbro a mencionar las cosas en inglés, pero cuando tú lees esa saga, te entretienes también, o sea, te diviertes, Sí. te ríes, lloras, o sea, sales de tu propia experiencia, pero pues algo que yo menciono siempre también es que la lectura nos permite conocer otros mundos, otras sociedades. Yo fui a París, pero ya yo había leído mucho novelas ambientadas en París. No es igual, No. pero obviamente yo no sentía que Pero estaba en algo mentalmente tan te desconocido. transportas. Yo estaba de alguna forma proyectando algo que yo sentía que, aunque sea mínimamente, conocía. Entonces, tú, por ejemplo, leer algo que le está pasando a una persona del otro lado del mundo, conocer la historia, conocer otros personajes, otras realidades, te enriquece muchísimo. O sea, sales de aquí de la Romana, sales de la República Dominicana, de América Latina, conoces algo que tú no has vivido y que aunque haya sido uno de esos lugares, nunca va a ser suficiente. Entonces, para mí la lectura, lo diría en una frase, es una forma de extender la vida. Yo creo que el que lee vive más, aunque viva los mismos años que otro, pero vive más. Bueno, ¿qué crees que se debe mejorar en relación a la cultura en nuestra ciudad? Bueno, yo creo que ha habido muchos avances en los últimos años, y bueno, desde antes de yo salir en la escena, que fue ya hace como 15 años y pico, Dios mío, cómo pasa el tiempo, me siento ya un hombre de edad, ya venía haciéndose un trabajo, pero sí que en estos últimos años se ha avanzado mucho. Faltan cosas, pero que no son exclusivamente, digamos, carencias de nuestra ciudad. Yo que he andado mucho el país, porque mi trabajo cultural se ha extendido en todo el país, sé que nos falta mucho mejorar, sobre todo en el tema institucional. Es decir, que los ayuntamientos, las gobernaciones, los legisladores, la sociedad civil, los empresarios, que todo el mundo entienda que eso tiene una importancia, que eso no es una pérdida de tiempo, hay que decirlo así, que eso tiene una rentabilidad económica también. Es decir, que si presentamos una obra de teatro y vendemos 100 boletas, eso es una actividad económica, lo que se llama la economía naranja.
que también eso va a beneficiar en una disminución de la violencia, de la delincuencia, porque la gente, mientras más accede a actividades y a productos culturales, más se educa. Así que yo creo que de eso se trata, de que la gente entienda que eso tiene un gran valor y de que el progreso no es solamente varilla y cemento, como suelo decir, sino que el progreso también es cultivar el espíritu, cultivar el arte y que podamos vivir mejor en sociedad. Juan, hablando de eso mismo de cultura, en días pasados, la semana pasada específicamente, estuvo por la Romana el nuevo ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y tuvo ahí una reunión en la gobernación con las autoridades provinciales y municipales de nuestra ciudad. Estuvo también ahí el destacado músico, compositor, bienvenido a la cultura, muchos maestros ahí de cultura y gente que le importa la cultura. Se tocaron varios temas, sobre todo que aquí en La Romana hace ya aproximadamente 5 años no está en funcionalidad la Casa de Cultura. Es una estructura muy bonita, se habló de la estructura, pero ¿qué ideas o qué planes se pueden desarrollar a corto plazo para levantar la cultura, empezando por lo más, diría yo, por lo más asequible, que son las escuelas y los colegios? Normalmente en las escuelas y los colegios, hace unos años ya se quitó moral y cívica, una materia muy bonita, pero en materia cultural en La Romana estamos como en 1800, yo creo que ni en 1800, creo que estamos, no sé, estamos muy atrasados en temas culturales. ¿Qué tú opinas? Tú como amante de la cultura, claro. Bueno, primero saludo esa visita del ministro Salcedo. Me alegra muchísimo que en estos primeros días de su administración pues ya haya tomado en cuenta la Romana. Creo que eso es una muy buena señal y pues acompañado de gente como tú has mencionado, y bienvenido a la cultura, y otros que son leyendas de la gestión cultural en nuestra ciudad. Realmente hacen falta, como decía antes, muchas cosas y yo entiendo que tú y otras personas que yo conozco, digamos que lo ven desde una perspectiva un poco más pesimista que yo, pero creo que primero que todo hacen falta recursos, porque, o sea, yo que he trabajado tanto en esto, sé que uno tiene muchas iniciativas y, claro, tropieza a veces con la realidad de la economía. Entonces es importante esto, que se entienda no solamente desde el gobierno central, sino desde los ayuntamientos, desde las oficinas legislativas, desde el empresariado, que hay que apoyar económicamente las iniciativas culturales. En lo que tiene que ver con vincular esto con las escuelas, los centros educativos, yo veo algo muy positivo que se podría realizar o intensificar, no sé si están en curso algunas ideas ya, que tiene que ver con los concursos, tanto concursos literarios, concursos, ¿cómo se llaman estos concursos de cantar? Festivales de la voz, concursos de dibujo, concursos de artesanía, es decir, todo lo que tenga que ver con estimular la competitividad genera un interés mayor de la gente. Si no hay competencia, la gente se motiva menos. Cuando yo estaba en la escuela se hacían algunas actividades de este tipo. Creo que es importante también que ese lugar que tú has mencionado, si finalmente es posible que se rescate, que ojalá, porque tengo entendido que hay algunas situaciones de orden legal, que se pueda rescatar, que se pueda dinamizar, que sea nuevamente un centro para que los estudiantes vayan a estudiar como en otros tiempos, temas de bellas artes, que se hagan actividades. Lo de las actividades es muy importante, y no sé si hay tiempo, pero explico brevemente esto. Okay, sí. Una actividad es algo muy puntual, que se hace un día. Bueno, vamos a presentar un libro, vamos a hacer una conferencia. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué queda de eso? El tema es que estamos, desde el punto de vista de la narrativa mediática y del simbolismo que eso tiene, estamos haciendo algo que no se hacía antes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando fui director provincial de cultura, traje muchas obras de teatro a La Romana. Iba mi familia, iban mis amigos, iba el público, y hay algo emocionante que me pasó. Yo había visto obras de teatro antes, no tanto. Bueno, cuando estuve en Madrid ya vi un montón. Hay personas que fueron a ver la obra de teatro y cuando salieron a veces casi con lágrimas en los ojos y me decían, nunca en mi vida había visto una obra de teatro, no sabía que esto existía. Qué maravilla, o sea, dime cuándo hay otra. Pero esas eran personas de capas humildes de la sociedad. Es decir, eran gente como nosotros, gente común y corriente. Y eso significa que eso tenía un impacto. Es decir, hay algo poderoso en eso, hay algo poderoso en el arte, hay algo poderoso en hacer una exposición de pintura, de fotografía. Entonces, eso es muy importante, que se hagan más actividades
yo siempre apuesto, ya en los últimos años, ya habiendo desarrollado más mi visión, a que esto no se haga solamente desde la gestión pública, desde los funcionarios, sino que cada día eso se haga más desde la sociedad civil. Claro que las autoridades pues sigan obviamente jugando su rol, pero también que se creen fundaciones, que se creen iniciativas, que se creen medios de comunicación o programas que tengan más que ver con estos temas. Es decir, para que sea una saturación en un sentido positivo de los temas culturales en la sociedad. Bueno, y para finalizar, le estaré haciendo esta última pregunta. ¿Y qué tal la cultura de España con la lectura? ¿Es diferente a nosotros? Muy diferente, muy diferente. Es una maravilla. Pero comenzando por el apoyo económico que se le da desde todas las instancias a la cultura. Les pongo un ejemplo, porque yo ya me he vuelto en ese sentido un poco capitalista, materialista, porque es que he entendido con el tiempo que sin recursos podemos vivir en una burbuja de ideales, pero si no hay recursos económicos la cosa se complica. Por ejemplo, existe ya lo que se llama el bono joven, que a los jóvenes de 25 años para abajo, ya yo no califico, ustedes sí calificarían, se les da una cantidad de dinero al mes, supongamos que sé yo, 300 euros, para que lo utilicen en cualquier producto o actividad cultural. Es decir, si tú quieres comprar un libro, en Casa del Libro, en la Gran Vía de Madrid, tú puedes usar ese bono. Si tú quieres ir a ver una obra de teatro o una película, porque el cine es obviamente un producto cultural, lo puedes hacer. Si quieres ver una exposición pictórica, es decir, todo lo que tengas que pagar, tienes 300 euros ahí en fondo. Eso a mí me pareció formidable y espero en algún momento pues poder incidir en que se haga algo parecido en nuestro país. Pero obviamente, como es un país tan antiguo y de una gran tradición cultural, humanística, la gente lee muchísimo más. Siempre hay quejas de que se está leyendo menos porque en todo el mundo estamos adictos al teléfono, pero sí, pero se lee muchísimo más. Hay muchas actividades, o sea, es una locura lo de actividades culturales, o sea, sin parar todos los días. O sea, yo estaba suscrito a 1000 newsletters de actividades y no, o sea, no sé, es como una suscripción a un correo, o sea, te mandan por el correo la información de la agenda de actividades. Sí. Y entonces, o sea, la cantidad de escritores, algo que he señalado exactamente, algo que he señalado otras veces es que mantienen muy viva la memoria de sus grandes personalidades de la cultura. Es decir, si un escritor vivió en el siglo XVIII, XIX, no se le deja caer en el olvido, siempre se le está recordando su obra. Y pues obviamente el nivel también de la educación, de la academia, de las universidades es sumamente alto. Fue una tremenda experiencia. Angélica tiene una pregunta. ¿Qué beneficio obtendría la juventud en nuestro país cuando se realiza la feria del libro y qué consejo le darías? ¿Qué beneficio tiene para el país? Bueno, un gran beneficio porque de ahí siempre quedan lectores. Es decir, una feria del libro, aunque se hacen muchas actividades durante el tiempo que dure, en el caso de la Romana han sido 3 días, pero la de Santo Domingo dura como 10 días. De lo que se trata es de que se van a vender libros, se van a regalar libros también, se van a vender libros a muy bajo precio, se va a estar en contacto con los escritores. Entonces ese intercambio, ¿no?, produce obviamente una identificación emocional con la literatura, con la lectura. Las ferias del libro siempre están orientadas también, aunque al público general, pero específicamente a un público estudiantil, joven, adolescente, y entonces esos son los mayores beneficiarios, los que sacan el mayor provecho, porque naturalmente están en una etapa en la que gozan de más tiempo y en la que están descubriendo qué les gusta. Así que la mayor motivación siempre es para que los más chicos estén descubriendo el placer de la lectura. Ahora sí, para finalizar, cuéntanos cuáles son tus planes a futuro para motivar la lectura. Bueno, lo que tengo entre manos ahora mismo es que próximamente voy a asumir una gran responsabilidad ante el país que me va a llevar a poder incidir más en la promoción de la lectura, en la cultura. No puedo dar más detalles todavía. Y yo como escritor, pues obviamente voy a seguir produciendo mucho. Mi expectativa, ojalá se pueda cumplir con las otras cosas que tengo, pero mi expectativa este año es publicar 3 libros más, porque hay que aprovechar el tiempo. ¿Dónde podríamos leer tus libros? Bueno, están algunos, los últimos 2,
en librería Cuesta de Santo Domingo. Uno se llama Un bello balcón con vistas al incendio, que es un libro de ensayos literarios. Otro se llama Vigilia en el desierto, que es un libro de poesía. Aunque no son mis libros favoritos esos, de los que yo he publicado, mi libro favorito es El nieto postizo, que es un libro de cuentos. Hemos hablado mucho de poesía, pero yo escribo narrativa, escribo historias, y entonces este año quiero publicar una novela y otros libros. Y bueno, yo creo que en sentido general, viniendo como ahora los medios de comunicación, en la medida en que la proyección de uno siga creciendo, uno puede tener una voz que cuente más y a la que la gente le preste más atención para saber que eso importa. Y seamos honestos, el éxito personal que uno pueda tener influye porque la gente dice, bueno, esto sirve para algo. O sea, el hecho de que uno pueda estar viajando a otros lugares, estar teniendo influencia en la sociedad, eso para mí es positivo, no porque sea yo, sino porque es algo que yo en mi tiempo no lo vi tanto. Que los escritores podamos también ser figuras contemporáneas, no figuras tan aburridas. Una vez fui a una escuela y me dijo una estudiante, yo pensaba que todos los escritores estaban muertos. Yo le dije, no, aquí estoy yo vivo. Realmente. Bueno, Juan, Realmente. un placer para nosotros tenerte aquí con esta entrevista muy alegre, realmente mucho material. Podemos durar 3 horas contigo, pero el tiempo en radio apremia. Agradecer tu visita, informarle a la producción que te traiga de nuevo más adelante. Yo a sus órdenes. Pues nada, chicos, despídanse de Juan. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias por aceptar. Sí. ¿Algunas palabras finales? ¿Algún consejo? ¿Algo? Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. O sea, yo me sentí muy contento. Yo tenía mucho tiempo que no iba a medios de comunicación aquí y en general. Pero cuando Claribel me dijo que son adolescentes, yo encantado, porque soy yo el que tengo mucho que aprender de ustedes. Ojalá que en una próxima pues me permitan entonces hacerle yo algunas preguntas, porque yo me siento muy entusiasmado con la nueva generación. Sé que hay muchos retos, pero me siento muy contento y un trabajo formidable y hermoso el que ustedes están haciendo. Realmente, muchísimas gracias. No se vayan, ahora nos vamos a una pausita y cuando